Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Brigelice Rodríguez Anzola y hoy les voy a hablar de la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen es como están organizadas como las leyes, como el sistema jurídico en Colombia, como de mayor a menor. Entonces, en primer lugar están los tratados internacionales de derechos humanos. En segundo lugar está la Constitución Política de Colombia. En tercer lugar se encuentran las sentencias de la Constitución y la Corte Suprema de Justicia. En cuarto lugar se encuentran las leyes y los decretos. En quinto lugar se encuentran las sentencias, los tribunales de primera instancia, de segunda instancia. Y en tercer lugar se encuentran los manuales de convivencia y los contratos de trabajo. Y así están organizados en la escala en la pirámide de Kelsen de mayor a menor. Les voy a hablar un poco sobre los tratados internacionales. Los tratados internacionales son como el derecho internacional de los derechos humanos, que obligan a los estados a respetar, son como obligaciones y deberes en virtud del derecho internacional que protegen los derechos humanos. En primer lugar tenemos el protocolo de Nagoya Kuala Lumpur. En segundo tenemos convenio con Minamata. Tercero, el Acuerdo de París. Cuarto, un convenio de Rotterdam. Quinto, un convenio de Estocolmo. Sexto, un protocolo de Cartagena. Séptimo, protocolo de Kioto. Octavo, protocolo Montreal. Noveno, convenio de Viena y CITES. Un ejemplo, podríamos poner el ejemplo de Estocolmo, que tiene como objetivo centrar, restringir y eliminar definitivamente la producción de sustancias tóxicas, como lo dice la ley de 1993. A los empleadores que utilicen productos químicos peligrosos deben rotular, deben como avisar de que estos productos son tóxicos. Pasó en una empresa que yo trabajaba que un muchacho confundió un vasado de desengrasante con limonada y se lo tomó. Entonces, por no estar rotulado, por no estar el envase adecuado, por todo eso. Entonces ahí se aplicaría la ley 55 de 1993 en este caso, que es el convenio de Estocolmo. En este caso hablaremos de la Constitución Política de Colombia, que es ley de leyes. Es como una norma de incompatibilidad cuando la Constitución y la ley u otra norma jurídica se aplicara a las disposiciones constitucionales. Es deber nacional de los extranjeros en Colombia acatar esta ley, las leyes y respetar y obedecer las autoridades. Entonces, un ejemplo sería la ley 115 de la educación, que dice que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad y de sus derechos y sus deberes. En este caso, hablaremos donde se está violando una ley, que es la ley 115 de la educación, donde una noticia que unos padres de familia estaban indignados porque a sus estudiantes les tocaba estudiar en una gallera, porque no habían salones para los estudiantes. Esto pasó en la escuela Río Sucio de Chocó, que la profesora se llevó los estudiantes a otro lugar. Entonces se está violando la ley 115 de la educación. En este caso tenemos en tercer lugar las sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, que es un acto procesal como un colegio de jueces que pone en término un proceso y que constituye la instancia suprema institucional.
Es una actividad dirigida a la interpretación e integración creadora del derecho sin olvidar su dimensión política. Hablaremos de la Ley 257 que habla sobre el maltrato a la mujer, donde hay una noticia en internet donde el padre de una menor agrede a la mamá frente a la menor. Entonces, o sea, ahí infringe la ley donde defiende a la mujer en la ley 257. Esto pasó en Bogotá. En cuarto lugar, en la pirámide de Kelsen tenemos la ley, los decretos nacionales, departamentales y municipales. La ley dice que es lo que se establece, o sea, lo que se establece que debe hacerse o no debe hacerse. Y los decretos indican cómo llevarse a cabo o pretenderse hacer una situación urgente y establecer cómo actuar ante las normas y reglas. O sea, los decretos rigen como las leyes, causado directa o indirectamente en las personas. Entonces, tenemos como ejemplo una ley del maltrato animal, la ley 1774 del 2016, que afirma que los animales como seres sensibles no son cosas y que recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor. Esto explica sobre una noticia que salió en Caracol, en Caracol Noticias, donde un sujeto amarró un perro y lo arrastró durante harto trayecto. Esto pasó en Malambo, Atlántico. En quinto lugar tenemos la sentencia en los tribunales en primera instancia, en segunda instancia. Esto es donde se resuelven conflictos en el trabajo. Es el trabajo de un fiscal, es quien investiga y acusa a un abogado defensor, que es quien define los derechos y garantías del acusado o imputado. El juez es quien analiza la información del caso y toma decisión de cómo se llama la sentencia. Un ejemplo, Ley 506 de 2004. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente emitido con las conformidades legales. Una noticia, un ejemplo de esto es un señor Carlos Matos que denuncia a un juez, fiscal y abogados por fallo preacuerdo. Esto ocurrió en Bogotá. Y en el sexto lugar de la pirámide de Kelsen hablaremos sobre los manuales de convivencia y como los contratos de trabajo. Donde un reglamento interno de trabajo, tal como lo define el artículo 104 del Código Sustantivo del Trabajo, es un documento en el cual las empresas reúnen las circunstancias y condiciones sobre las cuales se regirá el desarrollo de las labores que se presenta por parte de los trabajadores y el empleador. Un ejemplo es la ley del artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo, donde dice que el trabajador o el patrón podrán como terminar con el contrato siempre y cuando sea como de acuerdo mutuo de ambos lados. Un ejemplo es donde se está violando esta ley es de una mujer que la despidieron en Bogotá por estar embarazada. La empresa se enteró antes de que ella se enterara, o sea, le hicieron dos meses de prueba y la empresa se enteró y a los 2 meses la mandaron a hacer exámenes y ahí se enteraron de que estaba embarazada. Entonces la despidieron y